Muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Tibaduiza, Tecnología en Procesos Administrativos para la Universidad Manuela Beltrán, asignatura de Investigación Cuantitativa, Proyecto de Investigación 2, Taller de Investigación 2. Vamos a dar inicio a la actividad correspondiente a investigación cuantitativa. Vamos a hablar un poco de la definición y simplemente esta investigación comprende la recolección de datos con base en la medición numérica y en análisis a través de estadísticas para poder definir patrones y comportamientos para demostrar hipótesis. La he definido en 5 ciclos, en estos 6 ciclos, que al final comprenden prácticamente lo que vamos a ver a través de toda esta presentación. Primero debe haber un estado insatisfactorio o una situación para identificar un problema, formular. Un paso número 2 es formular una hipótesis. Esta hipótesis, en pocas palabras, lo que define son todos esos rasgos o esos aspectos que van a llevarnos a poder desenmarañar todo lo que esté sucediendo dentro de un problema o una situación específica que deseemos investigar y solucionar con el paso del tiempo. El tercer paso es la selección de un método de investigación. Ese método de investigación en este caso corresponde a los hallazgos, la forma de recolección de información, la forma de cómo surgieron los eventos, cómo se piensan atacar, cómo se piensan contrarrestar y qué resultados pretendemos adquirir. La fase 4, como la acababa de mencionar hace un momento, es todo lo que conlleve a la recopilación de datos, información, todo lo que nos permita a nosotros tener una raw data que permita la medición de resultados, que me permita también un paso número 5, analizar la información y poder tomar decisiones enfocadas en hallazgos correspondientes a lo que pretendo desarrollar. Implementación es el paso número 6, donde definitivamente voy a encontrar unas acciones a ejecutar, una conclusión con respecto a lo que yo voy a realizar dentro de mi investigación y pues lo que voy a pretender lograr para que mi ciclo vuelva a iniciar, independiente de que sea el mismo problema o cualquier otro problema, porque pues en una investigación cuantitativa puedo haber hecho los 6 pasos, pero puedo volver al paso número 1 si en los 6 pasos no hice una buena análisis de datos, una buena recopilación de datos, tendría que volver a empezar. Entonces es como la forma de cómo el ciclo se cierra y se vuelve a abrir dependiendo de los avances que yo vaya logrando. Para poder seguir hablando sobre cada una de las cosas que nosotros queremos explicar dentro de la investigación cuantitativa, debemos hablar de sus características. Siempre habrá un enfoque de investigación, siempre ese enfoque va a ser cuantitativo. ¿Por qué? Porque mide fenómenos, utilización de datos concretos, análisis de causa-efecto, es deductivo, es secuencial y probatorio y replica generalización de resultados. Entonces, no es algo que haya surgido hace poco. ¿Por qué? Porque pues dentro de esta investigación la medición se controla y se realiza a profundidad. La inferencia va más allá de los datos. Es decir, no me sirve tener solamente una raw data para poder identificar en qué debo generar toda mi investigación, sino debo ser claro con un análisis de datos que me permita ser confirmatorio y deductivo, orientándome siempre cada uno de los enfoques a alcanzar resultados sólidos y sostenibles en el tiempo. Porque yo puedo corregir con una acción un resultado, pero hacer que sea sostenible en el tiempo verdaderamente es complicado. Entonces, es lo que permite este tipo de investigación al generar inducciones probabilísticas del positivismo lógico. Todas las acciones que me conlleven a mí a lograr un resultado a través de tendencias históricos y trazabilidad positiva. ¿Cuál es la complejidad de la investigación cuantitativa? Lo definí en una parte muy importante y es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema considera muchísimos elementos, pero pues he definido 5 acá que están relacionados entre sí. Los objetivos, las preguntas, la justificación, la viabilidad y la evaluación o conocimiento. ¿Qué pasa? El investigador es el que tiene el control de todas las variables independientes o variables o estímulo. Se trata de diseños que carecen de azar en la formación de grupos, pero si el investigador nunca va a tener control de las variables que son dependientes o que conforman grupos de estudio. Por eso es tan difícil poder plantear el problema cuando estamos hablando de investigación cuantitativa, porque si no se recopila una buena raw data, si no se recopila un buen análisis de información, un análisis de datos, una priorización de funciones, un planteamiento de acciones y hallazgos, va a ser muy complicado plantear el problema porque no va a haber criterios para plantearlo.
no habrá elementos que contengan el planteamiento real del problema, el objetivo de la investigación no será válido, por ende la viabilidad nunca va a llegar a donde nosotros pretendemos lograr. Y en el último punto, una evaluación de desempeño o de conocimiento con falencias al momento de haber planteado el problema va a ser muy complicado de poder medir. Entonces, la complejidad es que se debe generar un resumen clarísimo de cada uno de los hallazgos, de la forma como se va a analizar la información, de los responsables dentro de cada parámetro o estándar que se pretenda generar dentro de un proyecto para que tenga sostenibilidad, realmente sea efectivo y que el planteamiento del problema tenga las bases y fundamentos necesarias para que realmente tenga peso dentro de lo que nosotros queremos lograr a largo plazo dentro del proyecto. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cuantitativo? Bueno, pues acá simplemente nos guiamos de este cuadro, es una investigación social, la extraímos dentro de un PDF que me pareció muy importante, que lo van a encontrar dentro de la bibliografía, y siempre nos dice que sea cuantitativo, sea cualitativo, se va a asumir a través de enfoques, no a través de supuestos. Entonces, el enfoque cuantitativo siempre va a ser analítico, experimental, extensivo a las probabilidades, realista, empirista, deductivo y universalista. Al final todos vienen en relación. Sin embargo, el enfoque cuantitativo es holístico, es naturalista, es intensivo, profundo y comprensivo, constructivo, dialógico, inductivista y definitivamente tienen mucho en común. Sin embargo, las terminologías o las descripciones siempre van a hacer que cada uno tenga su punto de vista, su percepción y su enfoque definitivamente. Al final nos hacen una pregunta también que es muy interesante, en la cual nos hablan de fusionar las dos metodologías y es válido. En este cuadro vemos como un primer preámbulo donde en ambas investigaciones o ambas metodologías tienen una robustez tremenda a lo largo del tiempo, donde se encargan de analizar información, donde se encargan de ser observadores, donde se encargan de utilizar modelos para poder dar a entender qué hace el enfoque cuantitativo, qué hace el enfoque cualitativo. Coinciden en muchas partes de las maneras como se debe manejar la información para el desarrollo del conocimiento y cómo proceder en el destino lógico de las acciones que se quieren plantear dentro de un proyecto. Entonces, son muy similares, siempre habrá tensiones porque pues no es lo mismo decir que un enfoque es analítico a decir que un enfoque es holístico. Tampoco es sencillo poder explicar un enfoque experimental a un enfoque naturalista. Sin embargo, pienso que bien entendidas y enfocadas dentro de un programa que las pueda enlazar, siempre vamos a encontrar la forma en la cual se va a poder hacer. Nos hacen otra pregunta y nos dicen que si es posible pensar en una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo, y eso es cómo se caracteriza. Entonces pusimos acá como algunas clases de paradigmas sobre el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, pero sin embargo, al principio, antes de responder eso, voy a mencionar la respuesta a esta pregunta, y es: la unión de ambos métodos es válida, va a traer ventajas y va a traer desventajas. Eso surge con cualquier proyecto, con cualquier metodología o con cualquier enfoque. Sin embargo, la unión de ambos métodos va a traer objetivos múltiples, lo cual va a conllevar tal vez a la mejora de resultados mucho más pronto. Permite la vigorización mutua de los tipos de métodos, es decir, cada uno por su lado ya tiene una robustez tremenda para los enfoques de conocimiento, para los enfoques de experiencia y lo demás que hemos visto anteriormente. Sin embargo, cuando ambos métodos se unen, ambos se vigorizan y traen mejores resultados y salen las mejores características de cada uno de los enfoques. Y permiten también la triangulación a través de operaciones convergentes. Se fusionan con el paso del tiempo estas acciones. Estas acciones, como lo decíamos en el punto número 2, vigorizan cada uno de los enfoques. Sin embargo, pues al final lo que prevé es que efectivamente sí es posible pensar en una metodología que involucre a ambos enfoques. Entonces, para ello ponemos los paradigmas cuantitativos, voy a empezar por ellos. Aboga por el empleo de métodos cuantitativos, se encarga de todo lo que corresponde a los positivos lógicos,
busca los hechos o las causas de los fenómenos sociales, permite la medición penetrante y controlada, siempre va a tener un enfoque objetivo, siempre va a estar al margen de la perspectiva desde fuera, viendo las cosas desde otro punto de vista, orientado a resultados, fiable, con datas sólidas y repetibles, como lo decía, una raw data que verdaderamente me traiga a mí un análisis de datos con el paso del tiempo. Bueno, y el enfoque cuantitativo pienso que lo más importante es que siempre asume la realidad estable. Con esos pies sobre la tierra podemos decir que el enfoque cuantitativo es un enfoque que puede llegar a la consecución de resultados en un corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, el paradigma cualitativo no se queda atrás, porque también aboga por el empleo de métodos cualitativos, el fenomenologismo, en este caso pues interesados en comprender. Si estoy interesado en comprender la conducta humana, voy a saber exactamente cuál va a ser mi marco de referencia para poder actuar. Mi observación es naturalista y sin control. Tal vez me voy un poco a la subjetividad en el paradigma cualitativo. Sin embargo, pues eso tampoco es malo. También puedo vivir yo de cosas que haya aprendido en el pasado, y pues a través de eso voy a poder identificar y analizar datos desde dentro de una manera también positiva. Se fundamenta en la realidad y está orientada a los descubrimientos, exploraciones y expansiones descriptivas e inductivas. Entonces, pues se orienta en el proceso, no tanto en el resultado, lo cual también es pertinente porque pues a veces yo no puedo atacar un resultado, no puedo atacar un número, sino puedo atacar un proceso. Si el proceso no es correcto, pues yo no voy a llegar al resultado. Entonces con el enfoque cualitativo voy a poder desenmarañar eso, orientar el proceso a que sea mucho más lógico y eso me va a orientar a mí al resultado. Entonces trabajamos igual con datos reales dentro del paradigma cualitativo, con datos profundos, no generalizamos nunca, generamos estudios de casos aislados. Sin embargo, pues se asume la realidad de manera dinámica, sabiendo que es cambiante, sabiendo que un día puedo tener un resultado, otro día puedo tener otro, un día puedo tener un proceso, un comportamiento o algo por corregir, y esto me lo permite modificar. Entonces, al fusionar las dos, vuelvo al punto número 2 del cuadro a mano izquierda, se logra una vigorización mutua de los dos métodos al momento de fusionarlos. Entonces, creo que esa es la mejor característica, el poder enaltecer cada uno de los componentes y beneficios que trae cada enfoque para poderlo mantener y demostrar en el tiempo. Les dejo un poco de la bibliografía que utilicé para eh, la explicación de las preguntas y lo mencionado anteriormente. Les recuerdo mi nombre, Fabián Tibaduiza, para la Universidad Manuela Beltrán. Que tengan muy buena tarde. Gracias.